abordando un tema que, si bien es internacional, nos concierne a todos los países latinoamericanos y más nos vale tener una idea clara de lo que está en juego para saber qué es lo que el Perú debe hacer en las circunstancias difíciles que estamos viviendo, marcados por el operativo militar norteamericano en Venezuela el día sábado pasado, sábado 3 de enero, que ha dado lugar, naturalmente, ayer, como hemos podido dar ampliamente cuenta, a una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema, pero también a la primera audiencia de un juicio, aunque solamente de identificación, en el Tribunal del Sur de Nueva York, ante quienes se presentaron el presidente Nicolás Maduro, que se dijo de sí mismo que era un prisionero de guerra, y su esposa. La próxima audiencia, que ya no es solo de identificación, sino en la que se verán argumentos, tendrá lugar todavía el mes de marzo, de manera que hay varias semanas para preparar parte y otra lo que está en juego. Entre tanto, hay ciertas incertidumbres respecto de la manera como Estados Unidos va a gestionar la transición en Venezuela, porque, como sabemos, se han mantenido a los ministros poderosos que de hace décadas estaban cogobernando con Nicolás Maduro, entre ellos, sobre todo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, el señor Padrino, entre otras personalidades que están asociadas a la represión y a la corrupción. No sabemos cómo evalúan ellos comportarse durante las próximas semanas. Por lo pronto, una pregunta pendiente es: ¿por qué no se ha liberado ya a los más de 800 presos políticos que hay en Venezuela? Algunos de los cuales desde hace años y puestos en la cárcel de una manera arbitraria por el delito de haber manifestado o de haber protestado o de haber emitido una opinión contra el gobierno autoritario e ilegítimo de Nicolás Maduro. Por esa razón, hemos tomado contacto en Caracas con el director y vicepresidente del Foro Penal, que durante años, dando prueba de un gran coraje cívico, se han dedicado a la protección de los derechos humanos y en particular a la liberación de los presos políticos de Venezuela. Doctor Gonzalo Imiop, muy buenos días y bienvenido a RPP. ¿Aló? ¿Me escucha usted, doctor Imiop? Sí, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Sí. Queremos saber, por ejemplo, algo que nos sorprende aquí mucho para entender cómo está evolucionando la nueva situación en Venezuela. ¿Qué pasa con los presos políticos? ¿Qué se presume que se pueda decidir frente a algunos de ellos que llevan años en las cárceles sin ser juzgados? Bueno, lo primero que tenemos que destacar es que el sistema represivo no ha cambiado en lo absoluto. En este momento, como bien lo destacaba al principio de su programa, todavía quedan materialmente 806 personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos. Algunas de ellas, como bien usted lo destacó, desde hace muchísimos años. Destaca mucho en esta situación que de este bloque de presos, de personas que están materialmente privadas de su libertad, al día de hoy son 622 las que están en detención preventiva, algunas de ellas por mucho tiempo, violando incluso lo que dispone la ley venezolana, según lo cual la prisión preventiva no puede durar más de 3 años, porque ya entonces se convierte en una privación arbitraria de la libertad. Solamente 184 han sido condenados, además de manera muy irregular, ¿no? Llama la atención también que de este bloque todavía se mantienen 105 mujeres, 701 hombres, y todavía tenemos preso a un adolescente arbitrariamente detenido, un muchacho que está entre los 14 y los 17 años de edad en este momento. Y también llama la atención que no conocemos el paradero ni el destino de 68 de estas personas. Es decir, todavía el esquema del uso de la desaparición forzada de personas como herramienta para la represión, para el control social, pues
se mantiene. Esa es la realidad que tenemos ahora. ¿Qué sabemos de ellos, de lo que ha pasado desde el fin de semana hasta este momento? Sabemos que toda visita está prohibida en este momento, no se permite acceso a los familiares a ningún centro de reclusión. Sabemos que en casi todos los centros de reclusión en los que están estos presos por motivos políticos se ha prohibido la entrega de alimentos y de medicinas. Como sabemos, es irregular que el Estado de alguna manera provea alimentación, medicinas, condiciones básicas de higiene a estos presos. Por eso los familiares son los que tienen que proveer pues, a las personas encarceladas de todo esto que ellos necesitan. Sabemos sí que en la prisión política de El Helicoide, que es una instalación del SEBIN en Caracas, sí se permitió la entrega de estos paquetes de alimentos y medicinas durante el fin de semana. Y sabemos también que en general, por lo menos de lo que nosotros hemos podido corroborar con nuestras fuentes, ellos están bien. Pero la gran pregunta de los familiares, de los presos, de los perseguidos, porque también esto es importante destacarlo, además de este bloque de 806 presos por motivos políticos, todavía tenemos registradas 9.000, poco más de 9.000 personas que están sujetas a procesos penales también políticos y arbitrarios, pero no están presas, están sujetas a lo que aquí en Venezuela llamamos medidas cautelares, es decir, medidas restrictivas de su libertad, tales como la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente a los tribunales, la obligación incluso de algunos de ellos de no declarar a los medios de comunicación, etcétera. Y estas personas pues también son perseguidas definitivamente desde el punto de vista político. La gran pregunta es qué va a pasar con ellos ahora en este cambio de circunstancias que estamos teniendo. Uno podría pensar que como se trata de actos de persecución política, modificado el marco político del país, estas persecuciones políticas deberían cesar. Pero no ha sido así, o por lo menos no aparece esto en la agenda en estos pocos días que han pasado de los factores del poder que están involucrados en la posibilidad de libertad de estas personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en el Foro Penal? Ya tenemos años promoviéndola y trabajándola. Vamos a promover nuevamente una ley de amnistía general que abarque todos los casos de prisión y de persecución por motivos políticos. Ya está listo el borrador de este instrumento legal. En principio se supone que debe ser propuesto ante la Asamblea Nacional, pero nos falta todavía discernir o interpretar o valorar esa pieza de rompecabezas que nos falta, que es la voluntad política de hacerlo. Si de verdad se quiere demostrar un cambio, un movimiento político importante dirigido hacia la verdadera democratización del país, reconociendo el respeto a los derechos humanos, este sería un paso fundamental y muy efectivo para el logro de la paz, de la reconciliación nacional. Pero falta aún ver, como le decía antes, si en efecto hay la voluntad política de que este paso se dé y de que esta libertad y el cese de la persecución se logre. Y esa es la incertidumbre que tenemos todos. ¿Qué va a pasar ahora que no está Maduro, pero que está todo el equipo que gobernó con él durante décadas? Tomo nota de lo que nos ha dicho. 806 presos políticos, 3/4 de las partes sin ser condenados, entre ellos más de 40 personas que no se sabe dónde están. Están en situación técnica de desaparecidos, puesto que no se ha registrado su presencia en cárceles. Y nos ha dado una cifra que nos conmueve y nos lleva a tener admiración por el trabajo que ustedes hacen, que es más de 9.000 personas procesadas por razones políticas, que pueden terminar igualmente en la cárcel como otros. La pregunta que yo quiero hacerla, para que me conteste brevemente después de una pequeña pausa: ¿hay un gobierno central que está manejando todo el territorio nacional en sus regiones diferentes? ¿La política judicial y las otras políticas es la misma que se venía aplicando bajo Nicolás Maduro? ¿O podemos discernir signos de diferencia en las diversas regiones que contiene su país, que como sabemos es un país vasto y variado? Nos lo contestará el señor Gonzalo Imiop después de una breve pausa, por favor. Estamos conversando con el abogado Gonzalo Imiop, que es el director de una ONG en Venezuela que se ha ocupado durante años de
ayudar y contribuir a la liberación de los presos políticos, es decir, de gente detenida por el puro delito de emitir una opinión o de participar en una protesta. Y resulta que hay 806 personas que siguen en las cárceles de Venezuela, pese a que ya el dictador no está ahí, pero todo ese equipo se ha quedado en el lugar, comenzando por el ministro del Interior Cabello y el ministro de Defensa Padrino, y la situación no ha cambiado. Estamos ante una oportunidad, por eso es muy oportuno lo que usted está diciendo, llamando la atención de la opinión pública mundial de que en el contexto general de esta intervención militar hay un tema específico, ciudadanos venezolanos que desde hace años están en la cárcel por haber dicho contra Maduro lo que ahora todo el mundo dice libremente. Y nos ha además añadido que hay también un grupo de más de 40 personas en estado de desaparecidos, porque ni siquiera están registrados en una cárcel, fueron capturados por cuerpos de seguridad y trasladados a un lugar que nadie sabe dónde es. Quisiera saber, por favor, ¿cómo siente usted que viene evolucionando la opinión pública de Venezuela frente a un tema que hasta el día sábado, por lo menos, parecía un tema que despertaba menos interés que comer o que no verse expuesto a la represión del régimen de Maduro? Bueno, en primer lugar, el clamor venezolano por la inmediata libertad de todos y cada uno de los presos políticos y por el cese absoluto de la persecución por motivos políticos es generalizado. El venezolano en general, en este momento en el que percibe que se ha producido de alguna manera un cambio significativo en las estructuras del poder, considera que en este momento lo más oportuno, si es que se quieren demostrar verdaderamente signos de cambio positivo, es la excarcelación inmediata de todos estos presos, 806 personas, y también el cese de la persecución de más de 9.000 que, como lo decía antes, están sujetas a medidas cautelares, pero también a procesos penales que son arbitrarios, son injustos y tienen carácter político. Yo quería destacarle, quería aprovechar otra cifra importante dentro de este bloque de presos por motivos políticos que tenemos en Venezuela, que es la cifra de 87 extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad que están arbitrariamente detenidos también por motivos políticos en Venezuela, entre los cuales, me imagino que esto es del particular interés del Perú, hay dos peruanos. Está el ciudadano Marco Antonio Madrid y el ciudadano Ricardo Meléndez Guerrero, que están arbitrariamente detenidos en Venezuela, han sido registrados por nuestra organización, se les están siguiendo o adelantando investigaciones y procesos penales por supuestos delitos que tienen que ver con pretendidos espionajes, actos de complot o de conspiración contra el gobierno. Y en este momento, al igual que ocurre con casi todos los presos por motivos políticos en Venezuela, no tienen ni siquiera la posibilidad de designar a un abogado de su confianza para que los defienda y les son impuestos, como a todos o a casi todos los presos políticos, abogados defensores públicos que al final del día no son sino representantes o funcionarios del propio gobierno. Están pues sujetos a las mismas limitaciones y a las mismas situaciones a las que están sujetos pues todos los presos políticos de Venezuela. En términos generales, en nuestra experiencia, cuando se encarcela a ciudadanos extranjeros o a venezolanos con otras nacionalidades, esto se hace con la finalidad de utilizar a estas personas como una suerte de ficha de negociación con gobiernos extranjeros para lograr provechos políticos, reconocimientos políticos o alguna ventaja política que de otra manera con estos otros gobiernos extranjeros no se lograría. Pero sí quería destacar específicamente la situación de estos dos peruanos para que no pasara por debajo de la mesa. Son los ciudadanos Marco Antonio Madrid, Ricardo Meléndez Guerrero, ciudadanos peruanos, actualmente arbitrariamente detenidos por motivos políticos en Venezuela. Le agradecemos muchísimo, señor Imiot, el rigor que pone usted en aportar los nombres y las razones perfectamente arbitrarias por las que estos dos compatriotas míos, nuestros, están en la prisión, y naturalmente vamos a conversar con las autoridades de la Cancillería sobre la situación de ellos dos. Ahora bien,
toda persona detenida tiene los mismos derechos y es objeto de la misma violación a la dignidad y a los derechos fundamentales. Pero hay un caso particular que nos interesaría que nos diga una palabra, que es el sobrino del que nosotros peruanos, reconocemos como el presidente legítimo, Edmundo González, que es así como decidió el Perú al término de la contabilidad de las elecciones del 28 de julio del año 24. Y tenemos entendido que este joven yerno está preso, él, con una condena de 30 años. ¿Qué sabe usted sobre ese caso, por favor? Que lo citamos porque es emblemático, ¿no? Vale como los otros 806, pero nos interesaría saber qué conoce usted sobre el caso del yerno del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González. Sí, en efecto, él fue encarcelado arbitrariamente dentro de este esquema que, por cierto, no es nuevo. A esto se le denomina el Sippenhaft. Es una práctica que se instauró, se inició durante la Alemania nazi, que era esta de perseguir, de encarcelar, de amenazar a los familiares de otras personas a las que se estaba buscando, pero que no podían ser atrapadas en ese momento, por ejemplo. Esto ocurrió entonces con el yerno de Edmundo González Urrutia. Fue también sometido a las mismas limitaciones a las que son sometidos todos los presos por motivos políticos. Se le mantuvo incomunicado por muchísimo tiempo, se le impuso, se le obligó a aceptar la defensa de un defensor público. No se conoce qué ha hecho ese defensor público por esta persona. Se ha interpuesto, por ejemplo, contra las decisiones del tribunal, los recursos que corresponden, etcétera. Y en efecto, después de un proceso para lo que son este tipo de procesos bastante rápidos, fue condenado arbitrariamente a 30 años de prisión, que es el máximo de pena que se permite en la Constitución y en las leyes venezolanas, por supuesta traición a la patria, por supuesta asociación para delinquir, terrorismo, es decir, ese catálogo de cargos que le imputan básicamente a todos los que son encarcelados arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela. Aquí se sigue pues un guión preestablecido en el que ya uno sabe perfectamente de antemano cuál va a ser la imputación, cuál va a ser la situación del detenido, cuáles van a ser los mecanismos de actuación contra él, y en este caso en particular pues se concretó esa condena. Por eso es que es tan importante una amnistía amplia, general, que abarque no solamente a quienes están en detención preventiva y que consecuentemente al no haber finalizado su juicio tienen derecho a que se les presuma y se les tenga como inocentes, sino también a quienes han sido arbitrariamente condenados y todavía siguen tras las rejas. Y nosotros vamos incluso un poco más allá, porque este proceso tiene ya muchísimos años. Hay personas que fueron arbitrariamente condenadas en procesos igualmente injustos y con motivaciones políticas, que cumplieron la pena y ya están en libertad, pero que quedaron pues con esa mancha, con esa mácula sobre sus hombros de una condena que siempre fue una condena injusta. Entonces a estos también tiene que abarcarlos una amnistía plena para limpiar su nombre, para que se confirme que siempre fueron inocentes, y es un poco lo que también se está exigiendo para casos como el de el yerno de Edmundo González Urrutia y para muchos otros que están básicamente en la misma situación. Una pregunta final. Usted dirige una organización de la sociedad civil, una ONG, pero hay instituciones que en general cumplen tareas de ayuda a los prisioneros. La Iglesia Católica, por una parte, puesto que Jesús estuvo condenado y conocemos bien su historia y cómo terminó, pero también la Defensoría del Pueblo de Venezuela, por ejemplo. Es que esas instituciones están colaborando con la situación arbitraria e injusta de estas 800 personas detenidas en su país. Mire, lamentablemente las instituciones en nuestro país, las instituciones judiciales, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, etcétera, están completamente sujetas a las líneas políticas que se dicten desde el Poder Ejecutivo. No hay independencia ni autonomía de estas instituciones y lo reitero, lamentablemente, porque nos gustaría mucho que no fuese así. No hay posibilidad alguna de que estas instituciones verdaderamente se comprometan. La Iglesia tampoco, o las no, la Iglesia iglesias. sí. No, la iglesia sí se ha comprometido
ha sido bastante activa en cuanto al registro también de las situaciones que se presentan. Hemos trabajado en conjunto varias veces con la iglesia, pero me refiero a las instituciones del poder público. Me refiero a la Fiscalía, me refiero a la Defensoría del Pueblo, me refiero a los tribunales. No hay independencia, no hay autonomía. Hay un sesgo que impide que se conozca la verdad de los hechos, porque esto es importante, lo quiero destacar. Yo sé que tengo poco tiempo, pero nosotros desde el Foro Penal jamás le hemos escatimado al Estado venezolano, al gobierno venezolano, la potestad que tiene de investigar si algunas personas han cometido o no delitos dentro del territorio nacional. Eso es una potestad que es común a todos y cada uno de los estados del planeta. El problema es que tú lo tienes que hacer respetando ciertas reglas y no lo puedes hacer violando los derechos humanos. Nosotros siempre le hemos dicho al poder, si ustedes creen que tal o cual persona es un terrorista, si ustedes creen que tal o cual persona es una persona que de alguna manera ha cometido un crimen, tienen el pleno derecho y la plena facultad de investigarlo, pero no pueden limitarle su derecho a la defensa, no pueden torturarlo, no pueden desaparecerlo forzadamente, no pueden hacerle imputaciones absurdas que no tienen ningún sustento legal, no pueden saltarse a la torera todas las reglas del Estado de Derecho, de las garantías del debido proceso. Y esa es nuestra exigencia. Y eso es lo que siempre hemos reclamado. Pero sí, las instituciones lamentablemente no están al servicio de la ciudadanía, las instituciones del poder público me refiero, no están al servicio de la ciudadanía, sino están al servicio de un proyecto político. Y nos gustaría que no fuese así. Nos gustaría poder contar con una Defensoría del Pueblo, con un Ministerio Público, con tribunales independientes, objetivos e imparciales, pero esa no es la realidad que vivimos en Venezuela. Muchísimas gracias, señor Gonzalo Imiop. No podemos sino transmitir nuestra admiración por la tenacidad y por la paciencia y por la prudencia con la que han tenido que actuar durante años, y ojalá que ahora que no está Nicolás Maduro en la presidencia, aunque sus amigos y sus allegados siguen estando, podamos ver rápidamente un cambio y que se vea coronado el esfuerzo que ustedes han hecho y que no podemos sino felicitar desde acá. Muchísimas gracias, muy buenos días y muy buena suerte para usted y las personas por las cuales usted está batiéndose para que recuperen su justificada libertad. Muchísimas gracias y buenos días.